16. En Éxodo capítulo 16 vamos a ver la necesidad nuevamente por el cual está atravesando el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo vamos a ver la provisión de Dios. En medio de la necesidad que ellos atraviesan, Dios va a proveer, a pesar de, ¿por qué digo a pesar de? A pesar de que ellos no necesariamente van a reaccionar de una manera madura, ¿no? A estas alturas del partido, si se quiere decir, uno podría decir ya, ¿no? Hasta este punto ya deben haber aprendido la lección, ¿no? Hasta este punto ya han visto todo lo que Dios ha hecho para rescatarlos y, bueno, una necesidad ya no nos puede hacer tambalear en su fe, ¿no? Uno podría decir eso, pero vamos a ver que nuevamente van a caer en el negativismo, nuevamente van a caer en la murmuración, y en eso se aparece mucho quizás a nosotros, ¿no? Y también a los cristianos de hoy en día, ¿no? Después de que todo lo que Dios hace en nuestra vida, de pronto uno dice, de aquí en adelante ya, pues no, que voy a desconfiar del Señor ya, porque definitivamente con esto ya me mostró todo, decimos, pasan los meses, pasan las semanas, pasan los días, viene una necesidad y nuevamente pareciera que nos desanima, nos hace entrar en amargura, en, en resentimiento, y de pronto uno dice, hasta llega a pensar que Dios se ha olvidado de ti. Y de pronto nuevamente estamos actuando como el pueblo de Israel. Y este texto justamente nos va a mostrar eso, ¿no? Pero antes de ingresar a leer Éxodo 16, vamos a recapitular porque sé que hay varios que se han ido añadiendo al libro, al estudio de Éxodo. Recordemos que el estudio de Éxodo justamente trata sobre la historia de rescate que Dios hace con su pueblo, ¿no? Un pueblo que estaba esclavo en Egipto por 400 años, estaban siendo gobernados por el faraón, quien ya no conocía a José. José fue muy famoso en Egipto por lo mismo de que Dios lo usó poderosamente cuando vino la hambruna de 7 años a ese lugar. Entonces José llegó a ser la mano derecha de Faraón y por ende también ingresó a su pueblo, a su familia, las 12 tribus, juntamente con su padre Jacob, ingresaron a Israel, a Egipto, ¿no? Pero pasado ello, dice, 400 años después hubo un faraón que no conocía a José y es más, ¿no? Negó a Dios, ¿no? Entonces, y sometió a esclavitud al pueblo de Israel. Después de ello, el pueblo de Israel clamó a Dios, ¿no? Porque estaban pasándola mal. Y Dios dice, escuchó el clamor de su pueblo. Y Dios escucha el clamor de su pueblo y llama a un hombre llamado, ¿cómo se llamó este hombre a quien llamó eh, Dios? Moisés, ¿no? Dios llama a Moisés para poder sacar a su pueblo, usa 10 plagas, aproximadamente 10 plagas exactamente, y señales para poder doblegar ese corazón del faraón que estaba endurecido, dándole oportunidad tras oportunidad para que deje ir a su pueblo, mas el faraón, duro de corazón, no dejaba ir a su pueblo, ¿no? En la 10ª plaga deja ir a su pueblo, al pueblo de Israel, pero cuando habían pasado unas horas, por así decirlo, se arrepiente, endurece su corazón nuevamente y lo sigue, ¿no? Después este pueblo que está escapando del faraón, terminan acampando a orillas del mar, y prácticamente encerrados porque detrás de ellos tenían al ejército de faraón y delante de ellos tenían el mar. Ciertamente ahí también reniegan de quién, de Moisés, murmuran contra Moisés y dicen, en Egipto al menos tenía un lugar donde tenía tumbas, al menos tenía un lugar donde caer muerto, ¿cómo voy a morir ahora aquí en el desierto? Y comienzan a renegar, mas Moisés dice, se postra, clama a Dios y Dios le dice, levanta tu vara, y de levanta su vara se divide el mar, se dividen, se separan las aguas y ellos pasan en seco, ¿no? Comienzan a cruzar el mar en seco, y cuando ellos ya han cruzado, el faraón también que los seguía, Dios hace que se cierren nuevamente las aguas y ciertamente Dios se glorifica, Dios vence al faraón y a todo su ejército, ¿correcto? Después de ver este milagro sorprendente, un milagro geográfico, eh, vemos que hay una reacción explosiva de adoración de parte de Moisés y todo el pueblo de Israel comienza a adorar a Dios. Y no solamente los varones, sino también María, la hermana de Moisés, también toma, como se dice, la iniciativa y comienza a orar con todas las mujeres, a adorar a Dios, ¿no? Y wow, de pronto el pueblo hasta este punto podríamos decir ya está convencido que ciertamente Dios
es el Dios todopoderoso, es el Dios de Israel, ¿no? Por el cuidado que ha tenido con ellos. Pasaron 3 días, les dio sed, no había agua, llega a un lugar, están buscando agua, todas las bodegas están cerradas y no había agua. Y nuevamente el pueblo comienza a murmurar contra Moisés. Encuentran agua, wow, encuentran agua y era agua amarga, no era bebible. Y nuevamente el pueblo comienza a renegar y a murmurar contra Moisés, ¿no? Indirectamente para con Dios también, ¿no? Estaban renegando de Dios, básicamente. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios le dice a Moisés que tire un madero al agua y el agua se endulza, ¿no? Y el agua ahora está bebible y el pueblo, prácticamente Dios les muestra nuevamente que Él está que Él tiene todo bajo control, ¿no? Entonces, nos habíamos quedado en esa parte de la historia y se asemeja mucho a la vida de un cristiano, ¿no? Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos en el mundo, esclavizados por el pecado, condenados a la muerte eterna. Dios usó a Jesucristo para poder que rescatarnos, redimirnos. Jesucristo venció al enemigo en la cruz y nos ha rescatado y ahora tenemos vida, tenemos libertad. Y lo primero que quizás hicimos cuando nos convertimos al Señor era adorarle de todo corazón, exaltar de todo corazón, confesar su nombre a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo y comenzar a hablar de Dios y a alabar a Dios con todo lo que decimos, hacemos. Pero de pronto llegó cierta necesidad a nuestra vida y como que de pronto se nos comienza a amargar la vida. Y se nos comienza a amargar la vida porque de pronto no hay que beber. Y Jesús, ¿sabes qué te dice? Que si tú bebes del agua que Él te da de beber, no volverás a tener sed jamás. Y la solución, así como el madero endulzó el agua en ese lugar, Jesús en la cruz también nos trae grandísimas promesas para cada uno de nosotros, pero que hay que creerlas en esperanza. Entonces, ese mismo Dios que te ha rescatado, que te ha salvado, también te va a sustentar en medio de tus debilidades, en medio de tus situaciones difíciles. Vas a atravesar situaciones difíciles. Vas a caminar por valles de sombra y de muerte, como decía el salmista, pero Jehová estará ahí contigo. Entonces, es parte del cristiano también esto. Su promesa no es que no vayas a pasar en necesidad, sino vas a pasar, pero recuerda, Dios, el que ha vencido, estará contigo. Por eso dijo Jesús, confiate en mí que he vencido, ¿no? Entonces, se asemeja bastante a la vida de un cristiano, ¿no? Entonces, es interesante ver este pasaje, ¿no, mis hermanos? Entonces, vamos a ver ahora sí, entonces, mis hermanos, verso 10, capítulo 16, vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Mira lo que sucede. Del 1 al 3 vamos a ver básicamente cómo el pueblo murmura contra Moisés. Del verso 4 al 15 vamos a ver la respuesta de Dios ante esta murmuración. Entonces comencemos leyendo pues cómo el pueblo murmura contra Moisés. Verso 1 dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. O sea, a los 15 días después del segundo mes es porque aproximadamente han pasado 2 meses y medio, ¿sí? A los 15 días del segundo mes. Entonces, no, ha pasado aproximadamente 1 mes y medio, ¿no? Del primer mes completo y a los 15 días del segundo mes. Entonces han pasado 1 mes y medio aproximadamente y mira lo que va a suceder, ¿no? De que ellos han salido de Egipto. Y recordemos un poco de historia, cuando ellos salieron de Egipto justamente era cuando Dios instituyó la Pascua, ¿se acuerdan? Cuando Dios instituyó la Pascua, cuando los libró de la muerte de los primogénitos, les dijo que cosan panes sin levadura y que no guarden nada, ¿no? Que coman lo necesario prácticamente. Y después de eso llevaron muchas cosas, ¿no? Llevaron joyas y todo lo que los egipcios le dieron, pero alimento en sí no llevaron en grandes cantidades, porque jamás se imaginaron que ese viaje iba a demorar tanto, ¿no? Además que el Señor les llevó por otro camino, ¿se acuerdan? No les llevó por el camino comercial, por el camino por donde de costumbre iban los comerciantes de aquella época, ¿no? No les llevó por el camino donde de pronto había bodegas donde comprar, sino los llevó por el desierto, un lugar donde no había que comer, un lugar donde no había que comprar, ¿no? Por más oro, plata que ellos podían tener, no había que comprar.
Entonces, mira, ya había pasado mes y medio, entonces lo poco que ellos tenían de alimentos ya se estaba acabando. Verso 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel, dice, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué es lo que sucede? Comienzan a murmurar, ¿no? Han pasado prácticamente un mes y medio, ¿no? Ya no hay que comer y comienzan a murmurar contra los líderes más cercanos, pero en el fondo estaban murmurando contra Dios mismo, ¿no? Porque este, Aarón hablaba lo que Moisés le decía y Moisés decía lo que Dios le guiaba, ¿no es cierto? Moisés era el representante de Dios tal como Dios le dijo y Aarón era el vocero de Moisés, ¿no? Y al renegar o al murmurar contra ellos, murmurar significa quejarse contra ellos, en el fondo se estaban quejando de Dios mismo, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que muchas veces hacen en los momentos difíciles o la necesidad en un cristiano no maduro es de que busquemos un culpable a lo que estamos atravesando, a lo que estamos pasando, ¿no? Muchas veces buscamos un culpable, buscamos aquí contra quién quejarnos, ¿no? Ah, el pastor me dijo que haga esto, ¿no? Entonces, por eso la estoy pasando mal de alguna manera, ¿no? O tal hermano me aconsejó, ¿para qué le habré escuchado, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque esto está pasando a consecuencia de que ellos están obedeciendo lo que Dios está guiando, ¿no? En ese sentido. Muchas veces cuando hacemos conforme la Biblia, la palabra de Dios comienza a guiarnos y tú dices, pero si yo estoy leyendo la Biblia, estoy tratando de cumplir lo que el Señor enseña, estoy tratando de cumplir lo que el pastor enseña en la palabra de Dios, ¿por qué de pronto en esta área u otra área me comienza a ir mal? De pronto quizás el pastor se ha equivocado con su mensaje, de pronto quizás la Biblia era para otros tiempos y yo estoy siguiendo lo que la Biblia dice y me está yendo mal. Y rápidamente comenzamos a juzgar indirectamente a Dios mismo, ¿no? Como si de pronto Dios se hubiese olvidado de nosotros. Pero mira lo que sucede en el verso 3. Aquí dan los motivos por el cual ellos estaban murmurando, ¿no? Dice el verso 3. Y le decían los hijos de Israel, ¿a quién? A Moisés y a Aarón, ¿no es cierto? Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos, cuando comíamos pan hasta estar saciados, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mira, palabras uh, bien fuertes, dicen en realidad, porque están diciendo, ojalá hubiéramos muerto. O sea, ellos estaban prefiriendo la muerte antes que estar en ese lugar, ¿no? Ojalá hubiéramos muerto. Dice, nos han sacado para matarnos de hambre. Entonces, básicamente estaban diciendo, Dios nos ha sacado a este lugar para matarnos de hambre. Entonces, cuando están pasando esta necesidad, que es fuerte, es real, definitivamente la crisis era real, había hambre ciertamente, no había que comer ciertamente, pero lo que ellos están diciendo está totalmente tergiversado, porque están recordando cosas equivocadas incluso, porque dicen, nos han sacado para matarnos de hambre. Ellos ya concluyeron, y si recordamos un poco, ¿para qué los habían sacado? Los estaban sacando de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Esa era la promesa completa. Amén. Esa era la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios no fue sacarlos de Egipto para matarlos de hambre en el desierto. Mas ellos, en medio de su necesidad, en medio de su amargura, en medio de su murmuración, están asumiendo que Dios los ha sacado para matarlos de hambre. Una de las cosas que hacen las situaciones difíciles y cuando de pronto nuestra mirada no está puesta en el Señor es que le encontremos explicaciones ilógicas a lo que estamos pasando, explicaciones negativas, tergiversadas. Es una de las cosas que el enemigo quiere que piense el creyente cuando pasa por momentos difíciles. Los momentos difíciles vienen para cristianos y no cristianos, pero los cristianos tenemos que mantener y continuar con nuestra mirada en las promesas de quien nos llamó. Y quien los había llamado a su pueblo era Dios. Y los había llamado no para dejarlos en el desierto, tampoco en el mar. El llamado era para introducirlos a la tierra prometida donde fluye leche
y miel. Y hace 45 días atrás nada más ellos estaban cantando junto con Moisés y declarando estas verdades de cómo Dios victoriosamente los iba a introducir a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? En medio de su adoración en el capítulo anterior, ellos cantaban eso y ahora están diciendo, nos han sacado para morirnos de hambre. Están concluyendo en algo erróneo, en algo equivocado, ¿no? Entonces, esto está revelando su corta memoria que está teniendo el pueblo y su egocentrismo. ¿Por qué? ¿Por qué digo egocentrismo y corta memoria? Corta memoria porque no están recordando todo lo que Dios ha hecho para librarlos de las 10 plagas. No están recordando todo lo que Dios ha hecho para hacerlos cruzar el mar rojo. No están recordando todo lo que Dios ha hecho al endulzar el agua para que ellos puedan beber. No están recordando nada de eso. Lo que ellos están recordando es, o están teniendo un recuerdo equivocado. ¿Sabes por qué dice? Al menos en Egipto, dice, estábamos sentados a las ollas de carne. O sea, están recordando de que de pronto se olvidan de que ellos eran esclavos, de que de pronto ellos estaban siendo tratados con dureza, y lo que ellos están diciendo, al menos en Egipto teníamos un gran banquete. Esa es una memoria equivocada, ¿no? Estaban cortos de memoria. Y eso mucho es lo que hace el enemigo en la mente del cristiano, ¿no? No te hace que tú te acuerdes de lo glorioso, de lo poderoso, misericordioso que Dios ha sido en tu vida, sino te hace acordar esas aparentes bendiciones del mundo. Al menos en el mundo un sábado me podía ir de rumba. Y de pronto eso es bueno, pero te olvidas todo lo malo que tenía el mundo. Pero te olvidas que eras esclavo del pecado. Al menos en el mundo podía hacer esto o aquello. Y ellos lo que están diciendo, al menos en Egipto te nos sentábamos a comer las ollas de carne, dice, ¿no? Y nos habéis sacado aquí al desierto para matarnos de hambre. Se lo están diciendo a Moisés y a Aarón, pero en el fondo del asunto se lo están diciendo a Dios. Y esto revela un corazón ingrato del pueblo, que se asemeja mucho a nosotros, ¿no? Aunque no lo querramos muchas veces aceptar. Se asemeja mucho a nosotros este corazón del pueblo, en el que cuando pasamos necesidades, la típica pregunta es, ¿por qué Dios? Y en un tono de queja, ¿no? El que no lo ha hecho, que levante la mano, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros siempre hemos reaccionado así. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿No? Como que de pronto ahora yo soy el juez y Dios es el que me tiene que responder y no al revés, ¿no? Era una crisis real, definitivamente era una crisis real, pero no era motivo para que los llevara a murmurar contra Moisés, Aarón y contra Dios mismo. Ninguna crisis es motivo suficiente para murmurar contra Dios. Ninguna crisis. Ninguna crisis es suficiente, mis hermanos, para murmurar contra Dios. Pero mira la respuesta de Dios. Muchas veces se le ha catalogado a Dios en el Antiguo Testamento como ese Dios de ira. Pero ¿sabes qué? En el Antiguo Testamento tú puedes encontrar un Dios de misericordia, un Dios de gracia. Y este pasaje nos los va a mostrar. ¿Qué respuesta tú esperarías ante esta murmuración después de todo lo que te he narrado? Después de todo lo que Dios ha hecho. De pronto yo espero leer y decir, y Dios mandó un rayo y los partió, ¿no? O sea, como que tendría lógica el texto, ¿no? Después de todo esto que estamos estudiando, de pronto verso 4 diría, y Jehová Dios dijo a Moisés, manda un rayo y los partió a todos. O sea, y acaba la historia, ¿no? Pero no fue así. Mira lo que sucede. Verso 4 en adelante, vamos a leerlo. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. No es que Dios no se había dado cuenta, definitivamente ha oído todo esto, porque de pronto tú dices, oye, Dios va a mandar pan del cielo y todo eso. Pareciera que Dios no los ha escuchado, porque yo que Dios, sumando un rayo desde un pan, ¿no? Pero no, Dios ha escuchado, dice verso 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová.
Porque nosotros, que somos, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y aquí lo que está diciendo Moisés es, ¿por qué murmuran contra nosotros? Su murmuración es contra Dios. Nosotros somos intermediarios nada más, o mediadores nada más. Verso 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta estar saciados, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él nuevamente. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en el derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. La respuesta de Dios a la queja, a la murmuración del pueblo, ¿qué fue? Y si analizamos bien el texto, ni siquiera les explicó por qué están pasando hambre. O sea, ni siquiera se dignó en explicarles, decirle, oye, estás equivocado, mira que en Egipto eras esclavo, y mira todo lo que yo he hecho, las 10 plagas, pueblo mío, acuérdate, no seas orgulloso, no seas corto de memoria, ni siquiera vemos una explicación de parte de Dios, ¿no? Sino la respuesta de Dios ante la queja de su pueblo simplemente fue hablarle de su promesa, mostrarle su gloria y mostrarle su fidelidad. Eso es lo que vemos en estos pasajes. Y por eso digo, muchos dicen que en el Antiguo Testamento vemos un Dios de ira y en el Nuevo Testamento un Dios de amor. Eso porque no han leído la Biblia. Si tú lees toda la Biblia, vas a ver ese Dios de amor, ese Dios de misericordia. Y ciertamente también es un Dios de ira, porque cuando aplica su ira, la aplica. Pero nuestro Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Fue o no fue misericordioso con su pueblo? Ponte por un instante o por un minuto, no quisiera pecar de eso, pero por un instante imagínate que tú fueses Dios. ¿Cómo reaccionarías ante este pueblo? Yo mando un rayo, ¿verdad? O lluvia de fuego quizás. O sea, pero yo pues soy imperfecto. Pero Dios está respondiendo con promesas. ¿Y eso no te recuerda también a ti? Cuando de pronto hemos hecho nuestro berrinche con Dios, no nos ha enviado un rayo, sino por lo contrario hemos escuchado su palabra, que nos recuerdan sus promesas, nos recuerdan su fidelidad y hemos visto obrar su gloria en nuestra vida para mostrarnos con hechos que Él es un Dios de poder, un Dios de amor, un Dios fiel. Y eso es lo que está haciendo Dios aquí a su pueblo. En el verso 4 les dice, os haré llover pan del cielo. En el verso 8 dice, dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta estar saciados. En el verso 12 dice, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y vemos que simplemente le está diciendo, yo les voy a proveer. Dios está mostrando todas sus promesas a su pueblo. En ningún momento les está explicando su berrinche, sino muy por lo contrario, está simplemente mostrando su promesa, su palabra, ¿no? Mientras el pueblo quizás preguntaba, ¿por qué? Como nosotros muchas veces en momentos de crisis preguntamos a Dios, ¿por qué? Y de pronto Dios ni siquiera responde el por qué, simplemente responde con sus promesas. ¿Por qué? Porque si Dios respondiera el por qué, definitivamente quedaríamos avergonzados. ¿Te imaginas de pronto viene una necesidad a tu vida y
y de pronto tú dices, Señor, ¿por qué? Y Dios te dice, porque eres orgulloso, pues, porque eres autosuficiente, porque eres, no sé, vanaglorioso. Y de pronto quedaríamos avergonzados. Entonces Dios aquí le pudo haber dicho a su pueblo, porque ustedes olvidan rápido, porque cuántas cosas he hecho por ustedes y simplemente siguen murmurando. Pudo haberles dado esa explicación, pero esa explicación más que una respuesta le hubiese hecho quedar en vergüenza al pueblo. Entonces, más que explicarles, Dios lo que les está demostrando es su promesa. Dios está respondiendo con sus promesas. Y lo mismo hace para con nosotros, mis hermanos, cuando pasamos momentos complicados o difíciles, vas a la palabra de Dios a encontrarle quizás una explicación a tu problema cuando tú de pronto consideras que estás haciendo bien las cosas del Señor, estás avanzando en las cosas del Señor y vienen momentos difíciles y tú dices, ¿por qué? Y vas a su palabra y no vas a encontrar una explicación así precisa donde Dios te diga tal o cual cosa, pero lo que sí vas a encontrar son promesas. Una promesa que muchos lo citan muchas veces es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esto que acaba de decir Jesús en el libro de Mateo, si no me equivoco, Mateo, déjame buscarlo, está en Mateo 6:33, ¿sí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas cosas serán añadidas. Lo dice en un contexto después de haberles dicho que no se afanen por las cosas de este mundo, después de haberle dicho que confíen en Dios, quien va a proveer para cada una de sus necesidades, después de haberles dicho que aún las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en los graneros, pero que tienen cuidado y siempre tienen alimento de parte de Dios. Después de haberles dicho todo eso Jesús a sus discípulos, les dice, mas buscad el reino de Dios y su justicia, en el sentido de decirles, busca agradar a Dios, busca caminar como Dios quiere que camines, busca encomendar tu vida a Dios, busca hacer lo correcto a los ojos de Dios, busca guiar tu vida bajo los principios del reino y todo lo demás, los afanes, las necesidades propias de la vida serán añadidura de parte de Dios. Y con esto no está diciendo que no trabajes, sino lo que está diciendo es que busques de Dios, pero que en el fondo de todo el asunto seas responsable con tus labores, pero en el fondo de todo el asunto confía en que Dios es el que va a proveer, ¿no? Entonces, prácticamente en la palabra de Dios lo que nosotros encontramos en cuanto a nuestras aflicciones o problemas o dificultades que podemos tener son promesas de Dios, pero promesas reales, bueno, no promesas de donde de pronto dice que te va a dar un carro, una casa, no encontramos eso, sino te dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás serán añadidos. Ahora entonces, cada una de estas pruebas, ya lo hemos explicado innumerables veces con Santiago, con Pedro, cada una de estas pruebas en el fondo lo que están probando es nuestra fe. De eso ya no nos cabe duda, la mayoría de ustedes lo sabe, se sabe quizás el texto de memoria, Santiago capítulo 1, verso 2, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces también tenemos en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pero aquí en el contexto del libro de Éxodo, estas pruebas tenían un propósito para el pueblo. Cuando Dios permitía que ellos atraviesen esta necesidad, tenía un propósito. El verso 4 lo explica, mira, ve, el propósito de la prueba. Entonces, te pido a que recapitules Éxodo, capítulo 16, verso 4, la segunda parte dice, y recogerá diariamente la porción de un día, después de que haberles dicho que va a hacer llover maná del cielo, no les dijo maná, simplemente dijo alimento, pan, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Esta de recoger este maná, más adelante lo voy a explicar, de recoger era diario. No es que hoy día salgo y recojo hasta por gusto para un mes y ya, pues no. Confiadamente ahora digo, ¿sabe qué? Ya me olvido del Señor por un mes. ¿No? Sino que diariamente, dice Iván, tenían que recoger una porción para ese día nada más. ¿Por qué Dios hacía de esta manera? Dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Para que Dios pueda probar si estaban confiando en el fondo de todo en Él, en que el día siguiente iba a volver a llover maná o no. O por ahí de pronto había alguien que decía, ¿sabes qué? Mejor me aseguro, ¿no?
saca más costal, saca más bolsa, y recogía hasta por gusto. Vamos a ver que no va a ocurrir eso. Muchas veces debemos andar con esa, con esa actitud de confianza para el Señor, ¿no? Hoy en día se ha vuelto muy famoso ese dicho que dicen los que viven del día a día. No, no sé si has escuchado, ¿no? Los que viven del día a día. Ciertamente, quizás algunos tienen un trabajo estable, otros no, pero en el fondo del asunto, nuestra actitud siempre y nuestra confianza en Dios debe de estar puesto en el día a día. No solo me refiero en la provisión económica, incluso en la salud, en la estabilidad emocional, en la familia, también en la economía, también en suplir nuestras necesidades, pero nuestra confianza debe ser del día a día. Hay de aquel hombre que dice, hasta fin de año estoy asegurado. Ya el 31 de diciembre le vuelvo a orar a Dios para que me vuelva a bendecir un año más. ¿No? O sea, y podríamos quizás llegar a pensar así, ¿no? Sino decir, Señor, gracias por lo que tú has provisto el día de hoy a mi vida. Y sé que mañana también lo harás. Gracias porque me permites pasar tiempo con mi familia. Gracias porque puedo estar con salud hoy y creo que mañana también será así. Dice un texto que cada día trae su propio afán. Qué importante es depender de Dios en el día a día, en el día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que les estaba queriendo enseñar a través de esta prueba, ¿no? De que ellos debían de depender de Dios en el día a día, ¿sí? Y también definitivamente estaba probando su obediencia, ¿no? Porque como les vuelvo a decir, más de uno quizás guardó hasta por gusto, ¿no? Y de nada le va a servir porque ese pan se va a malograr, ¿no? Ahí no había guardapan para mayo, sino era el día a día. Lo que Dios estaba probando era su confianza en Él. Amén. Es cierto, y Deuteronomio también habla parte de este texto. En Deuteronomio capítulo 8 vamos a encontrar también versículos que se refieren a este evento. Mira, Deuteronomio capítulo 8, verso 3, si deseas lo puedes buscar o anotar, dice, ¿no? Narrando aquí nuevamente, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, cuando Dios dice sustentó el día a día con este maná, era para mostrarles al pueblo que no solo de pan vivirá el hombre, en el sentido de que no solamente estaba en que Dios tenía que suplir su necesidad física, sino que realmente lo que ellos tenían que vivir era confiando en la promesa de Dios. Por eso dice, ¿no? Porque dice, ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Y qué salía de la boca de Jehová? Sus promesas. Esas promesas de que los iba a llevar a la tierra prometida, esa promesa de que los iba a sostener en el día a día. Es algo que el ser humano, el creyente, también necesitamos aprender, de que Dios es un Dios que nos va a sostener día a día. Y no desconfíes. Si de pronto dices, para mañana no hay, pero ¿qué va a ser de mi vida el próximo año? Si tú estás haciendo las cosas bien, estás siendo prudente, estás siendo diligente en tu trabajo, en tus labores, y aún así la situación está difícil, confía en el Señor. Él va a proveer para el día a día. Porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios. ¿Y qué es lo que sale de la boca de Dios? Su promesa, que Él te va a sustentar. Isaías 41:10. Se los confieso, quizás algunos ya lo saben, mi texto favorito. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sustento con la diestra de mi justicia. Es un texto que a mí, en lo personal, cada vez que paso por momentos difíciles, es al cual acudo y digo, Señor, tú me has prometido esto. No debe haber temor, porque tú eres mi Dios, tú estás conmigo. Entonces, mis hermanos, a veces es difícil, ¿no? Decir, oh, tal vez el pastor no ha pasado necesidad como yo he pasado. A lo mejor no. A lo mejor no he pasado las necesidades que tú has pasado, pero todos en alguna medida hemos pasado necesidades. Pero ¿sabes qué? Algo te puedo decir, pero si tú confías en Dios, ciertamente Él va a proveer. Ciertamente Él va a proveer. Se los puedo decir así,
no porque me haya pasado una vez, sino muchas veces, donde de pronto no hay explicación, no hay explicación de decir, ¿cómo tú sabías de mi necesidad si yo no se lo conté a nadie? Y Sofía no me va a dejar mentir, en más de una ocasión, sin necesidad muchas veces de tocar una puerta, cuando pasábamos por momentos difíciles, el Señor ha proveído para nuestra economía, incluso podría decir para nuestra alimentación. Y no porque de pronto uno no quería trabajar y nada, o sea, ciertamente yo he asumido esta obra para poder pastorearla, pero la mayoría de ustedes saben que yo trabajo, ¿no? Laboro, o sea, y de alguna otra manera Dios nos provee a través de ese trabajo, ¿no? Pero había momentos bien difíciles en nuestra vida donde de pronto perdimos el trabajo por problemas que hubo en un lugar y nosotros por ética, por principios morales, cristianos, espirituales, decidimos retirarnos de ese trabajo y a mediados de ponte, ¿no? Nosotros somos docentes y imagínate un docente en el mes de mayo renunciando a un trabajo por principios que no iban con el cristianismo, decides retirarte de ese trabajo, pero no vas a encontrar un trabajo, definitivamente ya, ¿no? Y, y eso nos sucedió. Sofía estaba gestando de mi hijita Kiyari y la economía estaba bien ajustada y de pronto lo que hacíamos era orar al Señor, ¿no? Y a diario comer, hasta ahora me acuerdo, el famoso cabello de ángel, ¿no? Con su bebito, ¿no? Entonces eso era nuestra comida por semanas y de pronto el Señor ha provisto para nuestra economía. Estuve un día por el mercado Santa Isabel y un amigo que me lo encontraba de tiempo, de pronto lo saludé, todo normal, ¿qué tal? Dios te bendiga. Y al rato, cuando yo ya salí del mercado, me alcanza con una bolsa de víveres y me dice, siervo, esto Dios ha puesto en mi corazón para bendecirlo, ¿no? Definitivamente en ese momento no le dije, ¿cómo sabes que estoy mal, no? ¿Cómo sabes que mi economía está resquebrajada, no? Pero ¿sabes qué? Llegando a casa lo que sí sabía y tenía claro es que Dios sí sabía de mi necesidad. Y era Dios el que estaba poniendo esto en el corazón de este hermano, ¿no? En Cristo. Y así, o sea, te puedo dar muchos testimonios y ustedes deben haber atravesado este tipo de testimonios, donde quizás tú no le has contado tu necesidad a alguien y de pronto Dios usa personas para bendecirte, ¿no? En ciertas etapas de tu vida y de momento dices, ¿cómo? Ese es el Dios en quien debemos de confiar. Pero también no debemos de olvidar, cuando vienen nuevos momentos difíciles, no debemos de olvidar que así como Él proveyó en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el futuro. Ese mismo Dios que te ha rescatado y te ha salvado, ese mismo Dios te va a proveer. Y mi ánimo no es que llegues a un punto de irresponsabilidad y decir, entonces no hago nada. No, busca el reino de Dios y su justicia, busca agradarlo en todo sentido, ¿no? Como padre, como esposo, como cristiano, como siervo, como pastor, en todo, como hijo, busca agradarlo y hacer lo correcto. Y si aún así hay necesidad, recuerda, las añadiduras las da el Señor. Las añadiduras lo va a proveer el Señor. Y eso es lo que le está queriendo enseñar a su pueblo. Eso es lo que les está mostrando a su pueblo, ¿no? En Deuteronomio capítulo 8, versos 16, mira lo que dice también, ¿no? Dice, 8:16, lo voy a leer, yo lo tengo aquí, dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, dice, para la postre hacerte bien. O sea, otra cosa que Dios hacía con su pueblo, con este sistema de cómo los bendecía en el día a día, ¿sí? Sin permitirles que guarden pan para mayo, por así decirlo, lo que era hacerlo era perfeccionar su confianza en Él, perfeccionar su fe. Y Santiago lo explica claramente esto, ¿no? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque dice, porque la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Definitivamente las pruebas producen a un cristiano con un carácter firme, un carácter maduro, ¿no? O sea, cuando un cristiano ha pasado por pruebas y ha confiado en el Señor y ha visto la provisión de Dios, definitivamente su fe es diferente, definitivamente su fe va a madurar, su fe va a ser filtrada, va a ser purificada, así como el oro, ¿no? Porque nuestra fe dice es más preciosa que el oro. Entonces, definitivamente estamos hablando ya, como dicen algunos, de otra cosa, ¿no? No solamente ya es una fe
por la salvación que Él ha hecho en nuestra vida, sino por cómo incluso nos está sustentando en medio de la crisis. Y eso es lo que Dios estaba buscando con su pueblo, un pueblo maduro, ¿no? Verso 9, volviendo a Éxodo capítulo 16, mira lo que le dice el verso 9, ¿no? También va a usar esta prueba para que el pueblo se acerque a Dios, ¿no? O sea, para que el pueblo se acerque a Dios. Verso 9 dice, y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Dios. Una de las cosas que tenía que hacer el pueblo en medio de su necesidad, en medio de su aflicción, era acercarse a Dios y no murmurar de Dios, ¿no? O sea, la idea no era murmurar de Dios en medio de las pruebas, sino acercarse a Dios, confiar en Dios. ¿Para qué? Verso 10 dice, mira, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia él, hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. ¿Para qué? Para ver su gloria. Y eso por eso que Pablo dice que Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. Cuando de pronto identificamos que somos débiles para asumir una u otra situación difícil que humanamente no tiene solución, cuando el médico dice ya no hay solución, o cuando de pronto la crisis está resquebrajada en el matrimonio o la economía, y tú te acercas a Dios, más allá de murmurar contra Dios, te acercas a Dios, vas a ver su gloria obrar en medio de tu debilidad. Cuando reconoces tu pobreza espiritual, cuando reconoces tu necesidad, Él te va a saciar. Venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Entonces, el otro objetivo, el otro propósito de la prueba era de que el pueblo se acerque a Dios y que pueda ver la gloria de Dios obrando en medio de su necesidad, ¿no? ¿Cuánta razón tiene ese texto? Mateo 33, no, 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, ¿no? Y comenzamos a ver su gloria obrando en nuestra vida, ¿no? Pero necesitamos acercarnos, necesitamos buscar al Señor, ¿no? Buscar su presencia en medio de nuestras dificultades. ¿Por qué? Hay dos maneras de reaccionar cuando pasamos por pruebas. Una de las maneras es ver las circunstancias, poner los ojos en nosotros mismos, victimizarnos y de pronto decir, pero si yo no hice nada malo, y estás hablando de ti, no estás hablando de él, indirectamente estás diciendo, de pronto Dios se está equivocando, indirectamente estás diciendo, Dios estará siendo injusto, más cuando te comparas y dices, ¿por qué a mí? Y mientras que el otro hermano no es tan consagrado y pareciera que le va bien, indirectamente estás hablando de ti y estás buscando justicia en tus obras. Y eso es una de las cosas que hace la prueba, que nos parece válido decirlas, pero en el fondo del asunto estamos poniendo nuestra mirada en las circunstancias, en el problema y en nosotros mismos. Y hemos quitado, sin darnos cuenta, nuestra mirada de verlo a Él. En medio de nuestras pruebas lo que tenemos que hacer es mirarlo a Él, buscar a Él, recordar lo que Él ha dicho y lo que Él ha hecho en nuestra vida, recordar su promesa, recordar su fidelidad, recordar su misericordia, recordar su sustento en el pasado. Lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Él, porque poner nuestra mirada en nosotros y en la circunstancia, lo que nos va a llevar a hacer es quejarnos y murmurar contra Él. Pero si ponemos nuestra mirada en Él, lo que nos va a hacer es llenar de confianza y decir, ciertamente en el mundo hay aflicción, pero yo voy a seguir confiando en Él porque Él ha vencido. Y las cosas son diferentes. Entonces, mis hermanos, en medio de las dificultades, lo que no tenemos que dejar de hacer es, sigue con tu mirada en el Señor. No dejes no quites tu mirada del Señor. Sigue recordando todo cómo Él ha obrado en tu vida en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente. Es el mismo Dios y no ha cambiado. Es en ese momento cúspide de tu vida donde tú dices, aquellos años con el Señor, ese mismo Dios no ha cambiado. Aún en los momentos difíciles sigue siendo el mismo. Y ese mismo Dios que en algún momento bendijo abundantemente a tu vida, lo va a seguir haciendo, aun cuando las circunstancias digan lo contrario. Su mano poderosa estará ahí para sostenerte. Dice, no va a sobreabundar, pero no va a faltar un pan sobre tu mesa. Ten confianza en ese Dios que te rescató, pero también ha decidido sustentarte
durante todo el desierto. ¿Hasta cuándo? Hasta llevarte a su presencia, a la tierra prometida, a donde anhelaba llegar este pueblo, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Al finalizar también del verso 15 que hemos leído, dice, o del 13 al 15 podemos ver interesantemente, lo voy a volver a leer, mira, del 13 al 15 dice, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío desde alrededor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, dice. Y viendo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Es interesante cómo es que Dios, en medio de su necesidad, les muestra aquí, ¿no? De su fidelidad, ¿no? Va a haber codorniz, dice, y va a haber pan. Va a haber carne y va a haber pan. En el día a día. Entonces Dios lo que está haciendo es mostrar su fidelidad. Dios los ha traído a Él nuevamente, les ha mostrado su gloria, les ha recordado su promesa y ahora lo que les está mostrando es su fidelidad, ese pan que Jehová les va a dar de comer, ¿no? Hay un salmista, el Salmo 78, que dice todo este texto, toda esta narración lo hace pero de una manera poética, el Salmo 78. Y mira lo que dice el Salmo 78, verso 17 en adelante, narra este mismo pasaje pero de manera poética. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Estaban pidiendo su banquete, ¿no? He aquí, dice, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Y eso va a suceder en el próximo capítulo. Dice, y podrá también, dice, podrá dar también pan, dispondrá carne para su pueblo. Por tanto, oyó Jehová y se indignó. O sea, definitivamente Dios estaba indignado, aunque no les había dicho, ¿no? Aunque su misericordia fue más la que se manifestó, pero de que había indignación en el Señor había, ¿no? Pero se manifestó su gracia dándole su promesa nuevamente, ¿no? Dice, por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Ese mismo Dios que los había salvado también los iba a sostener. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba. Mira, sin embargo, a pesar de que a Dios le indignó, a pesar de que se encendió su furor, pero vemos, sin embargo, sin embargo, es decir, a pesar de todo eso, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Con una sola palabra, ¿cómo podemos resumir eso? Misericordia. El pueblo ofendió a Dios con su murmuración, con su queja, olvidándoles que Dios los había salvado. Pidieron alimento a su gusto, dice, pidieron banquete. Le indignó a Dios definitivamente, encendió su furor, pero de pronto cuando ya esperábamos que caiga el rayo, lo que hizo fue abrir las nubes y que caiga pan para sostenerlos. Pan, dice, les dio trigo en los cielos, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. ¿Qué es eso? Misericordia. Ese mismo Dios que los rescató con misericordia, ese mismo Dios los está sustentando con su misericordia. Ese mismo Dios que te ha sacado de la vida de pecado, de la esclavitud del mundo, ese mismo Dios te va a sustentar. Pero ¿sabes qué tenemos que hacer? Confiar. No murmuremos. Y quizás, aunque cuando murmures, así como este pueblo, Dios va a proveer. Pero ¿sabes qué? Preferible acude a Él como tu padre, como ese hijo que acude a su padre y su padre le da pan, no le va a dar otra cosa, no le va a dar piedra. Como aquel hijo que acude a su padre y su padre, cuando su hijo tiene hambre, no le va a dar serpiente, le va a dar pescado. Acude a tu padre,
a ese Padre que es nuestro Dios, quien realmente va a darnos conforme a nuestra necesidad y conforme a su voluntad, pero confiadamente acudamos a Él. No murmuremos de Él, reconozcamos nuestra necesidad ante Dios y permitamos que Él se glorifique en medio de nuestras debilidades. Busquemos su reino, su justicia, y todo lo demás será añadidura, mis hermanos. Sigamos confiando en nuestro Dios, aún en los momentos difíciles. Ahora tú dirás, pastor, pero de pronto yo no estoy pasando momentos difíciles, pero déjame decirte algo. ¿Qué decía la promesa de Timoteo? Quien quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Va a padecer, ¿no? Va a padecer. Entonces va a pasar momentos difíciles. Nadie de aquí puede decir, yo ya no. Quizás ya pasaste, quizás estás pasando, o quizás pases dentro de unos días, unos meses. Y no es mi ánimo de que te vengan momentos difíciles, pero ¿sabes qué? Mi ánimo es que en cada uno de esos momentos acude a Dios, recuerda sus promesas. Ese Dios que te ha salvado, ese Dios que te ha rescatado, ese Dios que ahora te sustenta con su palabra, no te va a dejar. Es tu Dios y está contigo. Amén. ¿Qué tal si oramos? Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor.